Llamó a mi puerta tarde en la noche, mi hijastro. No lo esperaba y definitivamente no estaba lista para lo que vino después. Una elección, un momento lo cambió todo. ¿Qué haría si la línea entre la comodidad y el deseo desapareciera de repente? Esta es una historia sobre la traición amorosa y una conexión que nadie vio venir. Quédate conmigo porque nada es lo que parece. Descargo de responsabilidad. Este contenido es solo para público adulto. Se recomienda discreción del espectador. Era casi medianoche cuando escuché el golpe. Suave, casi vacilante, pero resonó en el silencio de la casa como una pregunta que no estaba segura de querer responder. No esperaba a nadie. Mi esposo estaba de viaje de trabajo y la casa había estado en silencio toda la noche. Pero cuando abrí la puerta y vi a mi hijastro allí de pie, húmedo por la lluvia y con aspecto de no haber dormido en días, todo cambió. Sus ojos, cansados, inseguros, buscando, se encontraron con los míos y algo tácito pasó entre nosotros. No habíamos sido especialmente cercanos. Siempre había tratado de mantener las cosas respetuosas para no sobrepasar los límites, pero a lo largo de los años hubo momentos, miradas que duraron demasiado, conversaciones que se sintieron demasiado personales, silencios que dijo más de lo que las palabras jamás podrían, y ahora, de pie frente a mí, en la quietud de la noche, parecía que necesitaba a alguien, tal vez no solo a alguien con quien hablar, sino alguien que realmente lo viera. ¿Qué haces cuando una línea comienza a difuminarse y no estás seguro de cuándo sucedió? Mientras estábamos sentados en la cocina bebiendo té, hablando de todo y de nada, el aire se volvió pesado con algo tácito. Podía sentirlo en la forma en que me miraba, la forma en que se inclinó un poco más cerca, la forma en que su voz se suavizó cuando dijo mi nombre. Una parte de mí sabía que debería haberlo enviado a casa, pero otra parte, una parte uno, no lo sabía. Todavía quería entender por qué vino a mí esa noche. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? A veces el amor no llega. A veces llega silenciosamente en la forma de alguien que nunca esperaste. Alguien que siempre ha estado cerca, pero nunca has visto realmente hasta el momento se siente perfecto. Pero cometí un error al dejarlo entrar. Esta historia trata sobre esa noche, sobre elecciones, sentimientos y momentos que ponen a prueba nuestra comprensión del amor, la lealtad y la conexión. Es una historia que puede desafiarte, sorprenderte o incluso conmoverte. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. ¿Fue solo consuelo o algo más profundo? Y no olvides votar en la encuesta. ¿Pueden dos personas, incluso con pasados complicados, encontrar algo real en el momento más inesperado? Estate atento a lo que pasó después. Se quedó callado por un momento, solo mirando sus manos alrededor de la taza tibia. Podía ver la tensión en sus hombros, como si estuviera cargando algo pesado, pero no supiera cómo soltarlo. No quería presionar, pero tenía curiosidad. ¿Por qué vino a mí esa noche? ¿Por qué no fue con un amigo, su madre o alguien más? Aún así, esperé. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier cosa. Finalmente, suspiró y dijo suavemente, no sabía a dónde más ir. Su voz se quebró un poco, y eso me tomó por sorpresa. Siempre lo había visto fuerte y sereno, pero ahora estaba vulnerable de una manera que nunca había visto, y algo en eso hizo que la habitación se sintiera más pequeña, más íntima. Me contó fragmentos de una ruptura reciente, lo perdido que se sentía, cómo parecía que ya nadie lo escuchaba realmente. Solo asentí y lo dejé hablar. Hasta entonces, no me había dado cuenta de lo raro que era para nosotros. Compartir un tiempo como este, a solas con cada palabra que él decía, iba quitando capas lentamente y yo veía un lado diferente de él,
uno que no me había permitido notar antes. Hubo un momento, solo un segundo, cuando nuestras miradas se encontraron y el silencio entre nosotros cambió. No incómodo, no incierto, solo diferente, como si ambos fuéramos conscientes de algo que ninguno de los dos podía decir en voz alta. Me puse de pie para rellenar nuestras tazas, solo para romper el momento, pero incluso mientras me movía por la cocina, podía sentir sus ojos siguiéndome, no de una manera que me hiciera sentir incómoda, sino de una manera que me hiciera consciente, consciente de mí misma, consciente de él, consciente de algo, cambiando silenciosamente entre nosotros. Tal vez era solo la hora o la forma en que la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, o cómo la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa sin mi esposo dentro. O tal vez era algo más, algo que ambos habíamos estado sintiendo, pero nunca nos atrevimos a nombrar. Dijo mi nombre de nuevo suavemente como una pregunta, y me giré para mirarlo, el corazón acelerado, silenciosamente todavía inseguro, todavía conteniéndome, pero no aparté la mirada. ¿Qué habrías hecho en ese momento? Deja tus pensamientos los comentarios a continuación. Y si alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que algo cambiaba inesperadamente, cuéntamelo, hablemos la mañana siguiente. Llegó demasiado pronto, se había quedado dormido en el sofá y le había dejado una manta encima antes de dirigirme a mi habitación. Apenas dormí. Mi mente seguía repasando la noche, sus ojos, sus palabras, ese casi instante entre nosotros. Me dejó con una extraña mezcla de emociones. ¿Le estaba dando demasiadas vueltas o algo real comenzaba a tomar forma? Durante el desayuno, las cosas se sintieron diferentes. Hablamos como si nada hubiera pasado, pero en el fondo había un silencio, sentimientos no expresados que se intercambiaban con cada mirada que captaba. Me daba cuenta de pequeños detalles como su sonrisa o cómo su voz se suavizaba. Cuando me preguntó cómo estaba, me sentí como si me hubiera visto de una manera que no había sentido en mucho tiempo, pero la realidad no se quedaba atrás. Mi esposo dijo que su voz era alegre, completamente inconsciente de la noche en que su hijo apareció sin avisar y de la extraña energía que ahora impregnaba nuestra casa. Me sentí culpable, aunque técnicamente no había sucedido nada. Aún así, esa culpa se instaló en mí cada vez que miraba a mi hijastro, y recordé que no quería que se fuera. Dijo que podría quedarse unos días más hasta que resolviera las cosas. Asentí, pero por dentro me sentía dividida. ¿Cómo se protegen los límites cuando el corazón ya no escucha? ¿Y cómo se gestiona la cercanía de alguien por quien no se supone que debes sentir esto? Hay más en esta historia que solo una noche. Hay una historia, una dinámica familiar, emociones no expresadas que se han ido acumulando lenta y silenciosamente. ¿Qué crees que está pasando realmente? ¿Es esto solo confusión emocional o algo así? Deja tus predicciones abajo. ¿Qué crees que vendrá después? ¿Debería haberle pedido que se fuera? Los días siguientes estuvieron llenos de momentos que se sentían demasiado tranquilos, demasiado cargados. Cada vez que estábamos en la misma habitación, había un peso entre nosotros, algo que ninguno de los dos quería nombrar, pero ambos claramente lo sentimos. Me encontré caminando más despacio. Pasado la sala cuando él estaba allí quedándome un rato más en la cocina, por si acaso entraba. No fue intencionado, pero tampoco accidental. Una noche, ambos nos quedamos despiertos hasta tarde. De nuevo, estaba sentado en el porche trasero, mirando al cielo como si buscara respuestas. Le llevé una manta y me senté a su lado. El silencio era profundo, no incómodo, solo lleno de todo lo no dicho. Y entonces me miró. No solo me miró de reojo, sino que realmente parecía que por fin
Iba a hablar de aquello que ambos habíamos estado evitando. Abrió la boca y luego se detuvo. No creo que deba estar aquí más tiempo, dijo en voz baja. Se me cayó el alma a los pies, pero no sabía si era miedo o alivio, que sentía quizá ambos. Continuó. Cada vez es más difícil fingir que esto no se siente diferente. No respondí de inmediato, no pude. Todo dentro de mí daba vueltas. La cercanía, las largas conversaciones, la forma en que había empezado a extrañarlo, incluso cuando vivíamos en la misma casa. Todo se derrumbó en ese instante. De repente, mi esposo volvió a llamar. El tono de llamada atravesó el silencio como una advertencia, recordándome que no se trataba solo de emociones, sino de decisiones, lealtad, realidad. Me miró esperando una respuesta, tal vez una señal, y yo simplemente me quedé allí sentada. El teléfono vibraba en mi mano. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué crees que debería decirle? ¿Debería dejar que se vaya o pedirle que se quede una noche más? Déjamelo saber en los comentarios. Dejé que el teléfono sonara en mi mano, sin saber si contestar facilitaría o dificultaría las cosas. Me observó con una expresión ilegible, pero algo en sus ojos había cambiado antes de que pudiera. Di algo. Se levantó, se giró para entrar y luego se detuvo en la puerta. Hay algo más que no te dije, dijo en voz baja y vacilante. Yo también me puse de pie, de repente, alerta. No solo estaba conduciendo esa noche, no terminé aquí. Aquí estaba. Venía por una razón. Mi corazón dio un vuelco. No me miraba. Ahora, como si no pudiera soportarlo, descubrí algo sobre mi padre. Dijo algo. Mereces saberlo. El aire cambió. Todo lo que creía entender sobre esa noche. Su llegada, su estado de ánimo. Nuestra conexión se sintió repentinamente enredada. Algo más profundo. Algo oculto. ¿De qué estás hablando? Pregunté. Levantó la vista. Finalmente me miró a los ojos. Lleva meses viendo a alguien. Vi los mensajes y creo que parte de la razón por la que vine aquí esa noche no fue solo por mí. Me quedé sin aliento. Mis manos temblaban ligeramente, pero no estaba seguro de si era por la ira, la conmoción o algo completamente distinto. El peso emocional de los últimos días de repente se sintió más pesado, más complicado. Línea ahora entre la traición y el consuelo, y la elección era aún más borrosa. ¿Todo lo que pasó entre nosotros era solo confusión emocional o estábamos reaccionando a algo mucho más profundo, algo roto que ninguno de los dos quería admitir? Extendió la mano como si quisiera decir más, tal vez incluso tocar mi mano, pero se detuvo. Así que ahora te pregunto si la persona que te lastimó es la misma a la que se supone que debes ser leal. ¿Qué haces? Dime qué crees que está pasando realmente y qué harías si fueras yo. Me quedé allí paralizada. Sus palabras resonaban en mi mente. Ha estado saliendo con alguien por un momento. Todo se volvió borroso. Las conversaciones nocturnas, las miradas silenciosas, la tensión. Había estado tratando de explicarlo. Ahora todo tenía un extraño sentido. No era la única que se sentía distante en mi matrimonio. No estaba imaginando la brecha emocional. Finalmente me senté intentando calmar mi respiración. ¿Por qué no? Tú, dime esto antes. Pregunté que no quería lastimarte, dijo él, pero tampoco quería seguir fingiendo que no pasaba nada. Me importas más de lo que probablemente debería. La honestidad en su voz se quebró. Algo se abrió en mí. No fue solo la traición lo que me sacudió, sino lo mucho que intenté convencerme de mantener todo bajo control, incluso cuando ya se estaba desmoronando. Y había alguien justo frente a mí que me vio completamente, no por obligación, sino porque lo eligió. No puedo seguir en este matrimonio si todos son mentiras. Finalmente dije,
pero tampoco puedo apresurarme solo porque ambos estamos sufriendo. Él asintió como si esperara eso, y entonces, en un momento que se sintió como un final y un principio, extendí la mano no por pasión, ni por confusión, sino por la verdad. Se sintió como una decisión silenciosa. No se trata de amor, todavía no, sino de honestidad. Justo cuando nos levantamos para entrar a mi teléfono, se iluminó de nuevo. Otro mensaje de mi esposo, pero esta vez no era solo una llamada, una foto. Era una foto de él con otra mujer, y a su lado había un niño. Tenemos que hablar, decía su mensaje. Miré la pantalla con el corazón latiendo de nuevo. ¿Qué harías si la persona que te traicionó hubiera estado escondiendo toda una vida? ¿Podrías seguir confiando en alguien nuevo cuando todo lo viejo se ha destrozado? Deja tus pensamientos abajo, porque ahora todo ha cambiado. Me senté en el borde del sofá, mirando la foto en mi teléfono. Mi esposo sonriendo con otra mujer y un niño a su lado que parecía tener unos 4 años todo este tiempo. Había estado construyendo otra vida. A mis espaldas, la traición me golpeó fuerte, pero extrañamente no me sorprendió. En el fondo, tal vez ya sabía que había llamado, pero no contesté. No quedaba nada que decir. La verdad había llegado sin invitación, pero me liberó. Me volví hacia mi hijastro, quien había permanecido en silencio. Durante todo el proceso, su rostro estaba lleno de preocupación, no solo por mí, sino por la situación en la que estábamos ambos enredados. Necesito tiempo, le dije con sinceridad. No quiero tomar decisiones por dolor. Asintió y supe que entendía que no necesitábamos definir nada en ese momento. Lo que compartimos era real, pero necesitaba espacio para respirar, para sanar y para ver qué podía crecer de la verdad. En las siguientes semanas comencé el proceso de separación. Me concentré en recuperar mi vida, mi paz, mi independencia. Él se mantuvo cerca, pero respetuoso, nunca me presionó y poco a poco comencé a sentirme yo misma de nuevo, no la esposa de nadie, ni el paso de nadie, cualquier cosa menos yo a veces. El amor te encuentra en lo más profundo, lugares inesperados, y a veces la sanación viene de alguien que nunca esperaste que te comprendiera. Así que bueno, ¿perdonarías o dejarías ir? Comparte qué te parece este final. ¿Te gustaría ver qué pasa después? Déjame saber en los comentarios si te gustaría una secuela.